Hola amigos, un cordial saludo para todos. Gracias por acompañarme, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí en su canal El Búnker de Jack. Siguiendo con nuestras reacciones, hoy traemos un video que también es muy interesante, muy importante y que nos pone también a pensar. El video se llama Tambores de Guerra, ¿sí? El choque entre Europa y Rusia. Sí, es un video del canal del Coronel. Sí, es un canal que me recomendaron y que de hecho tiene muchos temas importantes, muchos temas de interés. Y he escogido es un video pequeño, pero pues que tiene mucho contenido, es decir, tiene muchas cosas que son interesantes de escuchar. Entonces no hablemos más y veamos qué nos dice aquí el coronel. Sí, es del canal del coronel del canal y entonces estamos reaccionando a este canal, a este video, para hacer comentarios. Entonces no vemos más y nos vamos con nuestro canal, con nuestro video. Yo he estado escuchando hace poco al señor Macron, el presidente francés, y que se ha reunido con Alemania. Y hay unos mensajes, hay unos mensajes de que Europa se debe preparar para la guerra. Eso ha dicho. Tenemos que tener el miedo a meternos, a participar en una guerra. Entonces yo la primera pregunta, a ver si eso tú crees o sabes si va en ese sentido, si estamos preparando Europa para una guerra, uno, y dos, si, claro, lo que yo veo aquí, es decir, que la sociedad europea no está preparada para meterse en una trinchera con una escopeta. Sí, lo dice no solamente Macron, lo dice también el canciller Scholz, lo dice Sunak, que bueno, ahora ha adelantado las elecciones. No olvidemos que en abril del año 22 Rusia y Ucrania estuvieron a punto de llegar a un acuerdo de paz. Y llegó Boris Johnson y le dijo a Zelensky, tú no te preocupes, si te vamos a ayudar hasta el último ucraniano. Bueno, de momento parece que van en esa línea, ¿verdad? Hasta el último ucraniano. ¿Tú crees que Europa va a entrar en guerra con algún país a corto plazo? ¿Estamos preparados para aguantar una guerra largoplacista? Mira, eso como hace poco, sabéis que entre otras cosas están mentalizando a las poblaciones de que por qué no instaurar un servicio militar obligatorio, pero un servicio militar obligatorio, yo en ese libro hablaba de él, de la posibilidad, no de 4 meses, que sea más bien un servicio militar obligatorio social, es decir, que nos conozcamos los unos a los otros, que no pase como en España, que cada comunidad estudia una historia distinta o una geografía distinta, que hay niños y adolescentes en España que no saben dónde nacen los ríos más allá de la frontera de su comunidad autónoma. En fin, lo que quieren es un servicio militar obligatorio para preparar a las poblaciones para la guerra. Y donde ya existía, como por ejemplo era el caso de Dinamarca, que era de 4 meses, lo han ampliado a un año, y no solo para hombres y para mujeres. Efectivamente, están en esa línea. Pero claro, Alemania, por ejemplo, cuando dice, encuesta a su población y dice, ¿a ustedes les gustaría tener un servicio militar obligatorio? Y dicen, sí, no pasa nada. Pero cuando le preguntan a los jóvenes, ¿tú irías a ese servicio militar obligatorio? Todos le dicen que no. Obviamente, porque ahora mismo solo tenemos que ver el Festival de Eurovisión para entender cómo está Europa, ¿verdad? Sí, si estamos preparados para ir a una guerra. Pero fíjese, esto que lo he dicho con mucho chascarrillo, esto tiene una importancia capital. Porque una vez más, piensen que ese espectáculo lo ha visto todo el planeta. Es como nos han visto a los europeos y a los occidentales. Los demás, los que nos vienen a comer, pero si no hace falta ni que vayamos a por ellos, esto ya se van a destruir solos, ¿no? Bien, entonces, claro, esa es la cuestión. Es verdad que las poblaciones hoy no sería difícil mentalizarlas, pero ¿hasta qué punto estarían dispuestos los países europeos, en su inmensa mayoría, pensemos en Bélgica, en Holanda, en Francia, en España, que empezaran a llegar féretros de soldados muertos de manera masiva? Veríamos a ver cuánto aguantaban muchos gobiernos. Porque sí, una cosa es decir, oye, vamos a la guerra, ¿no? Pero otra cosa es vivir la guerra. Y además es muy curioso porque ahora, y se lo puedo garantizar, yo veo, por ejemplo, mucho la televisión francesa, que hay unos debates fantásticos. Los más sensatos son los militares, los que han vivido la guerra, los que hemos vivido la guerra, los que hemos estado en las guerras. Y no queremos bajo ningún concepto que existan guerras. Es lo que antes decía Luis, que yo puedo ser militar y lo soy, y sí, defenderé que tenemos que tener unas buenas capacidades que den miedo, que asusten, que disuadan, pero otra cosa es ser militarista. Los militaristas no son los militares.
Son muchos civiles que juegan a ser militares. Ellos son los verdaderos militaristas, que creen que todo se soluciona con la fuerza de las armas. Y estamos totalmente equivocados. Lamentablemente, ahora mismo en Europa vemos que no hay voces que aboguen por una la guerra, que aboguen por la diplomacia, que aboguen por una negociación, que es como siempre terminan todas las guerras. Y es verdad que da la sensación en todos los órdenes que nos están preparando para ello. Aquí tenemos el caso ahora mismo en nuestro queridísimo país. O sea, que haya un gobierno que, por cierto, engañando a su propio Consejo de Ministros, engañando a Cortes, porque dijo que ese incremento de presupuesto era para nuestro ejército, y lo pueden ver la prensa de hoy. Lo ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, lo han dicho muchos de los ministros de este Gobierno, y incluso algún ministro que no se ha atrevido a decir abiertamente, lo ha dicho menos abiertamente, y resulta que estamos dando 1.100 millones a Ucrania, 5.000 hasta el año 2026, ¿cómo tenemos aquí, por ejemplo, la sanidad, ¿no? Sin ir más lejos, con 850.000 personas en lista de espera para ser operada, con una media de 4 meses de espera, por ejemplo, ¿no? Pero claro, es un poco la tendencia que estamos viviendo. Hablaba del caso de Alemania. Alemania va a triplicar su presupuesto de defensa. Pero si no tienes para que tu población coma el doner kebab, ¿dónde te vas a meter? O a lo mejor precisamente se meten en ello porque no tienen para dar de comer doner kebab a su población, que tampoco lo debemos descartar. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos. Bueno, entonces es un video del canal del coronel Pedro Áñez, que es el que estaba ahí, el que nos invita y el que nos hace esos comentarios. Y entonces él habla sobre precisamente eso, o sea, los tambores de guerra, o sea, se oyen rumores de guerra, claro, se oyen rumores de guerra y hay guerra en todas partes, y ahorita se oye de un submarino atómico que está instalado cerca de Israel para apoyar a Israel, se oye que Irán bombardeó bases militares de Estados Unidos, se oye que Israel ataca a no sé quién, se oye la pelea de Ucrania, entonces claro, hay tambores de guerra, se oye guerra. Y entonces todo el mundo lo ha empezado a tomar como que se acostumbra, como muy deportivo. Entonces sí, que haya guerra y que vamos para guerra. Pero es que una cosa es hablar de la guerra y otra cosa es sentir la guerra, vivir la guerra. Por eso dice que los más interesados en que no haya guerra son los militares, y menos los militares que ya han estado en la guerra. Es que la guerra no deja nada, la guerra no deja sino muerte, destrucción, hambre, enfermedades. Entonces lógicamente la guerra no va a nada. Los que han estado en la guerra no quieren guerra. Es como aquí nosotros en Colombia, aquí vivimos en una guerra permanente y es una guerra sin sentido, una guerra donde nos matamos los colombianos contra los colombianos, los soldados que son del pueblo contra los guerrilleros que son del pueblo. Entonces eso, mientras los políticos, mientras los mismos están allá y ellos no están comprometidos con la guerra. Entonces cuando la gente no ha sentido lo que es la verdadera guerra, pues ellos no tienen problema. El que va a la guerra es el campesino, es el indígena, ellos son los que prestan servicio militar y ellos son los que se van a pelear contra los otros indígenas, contra los otros campesinos, contra los otros. Entonces, y entonces en Europa pasa lo mismo. Es decir, la gente dice, sí, no, pues si va a haber guerra, que haya guerra. Pero cuando empiecen a llegar los féretros de sus hijos de la guerra, entonces empiezan a sentir. Aunque en otro video hice un comentario, las guerras a futuro casi que no va a haber necesidad de soldados. Son guerras de drones, son guerras donde únicamente oprimen un botón aquí y otro botón allí, y entonces la mortandad será generalizada porque las bombas no distinguen ni de estrato, ni distinguen de nada, sino caen y se llevan lo que haya por delante. Entonces la gente lo ha tomado como muy fácil. Entonces él nos dice, claro, todo el mundo dice. Entonces una cosa es el militar, que sabe lo que es la guerra, y otra cosa es el militarista, que cree y que todo se soluciona por las armas y con la guerra, y entonces sacamos la guerra. Dios quiera que no vaya a haber una guerra mundial. Dios quiera que no lleguemos nunca a esos extremos. Él dice, claro, hay que prepararse, sí, claro, hay que prepararnos y tenemos que tener todo. Y es una preparación ¿para qué? Para disuadir. Claro, no nos van a coger, como diríamos aquí, perdón, la expresión, por los calzones de abajo, no, estamos preparados. Pero
pero no con intereses de ir a pelear ni a guerrear a nadie. Entonces a mí me parece el video muy importante, dice cosas muy interesantes, cosas que lo ponen a pensar. Entonces, ¿servicio militar obligatorio? Sí, claro, sí, servicio militar obligatorio. ¿Usted quería servicio militar? Ah, no, yo no. Entonces, ¿el militar obligatorio para quién? Porque la gente, todo el mundo habla de paz, pero ninguno se compromete. Decía aquí un humorista una vez,